Hola, ¿qué tal? Inversionistas de 100 ladrillos, bienvenidos a una edición más de 100 ladrillos Talks. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que tiene que ver con algo que nos preguntan mucho nuestros inversionistas de 100 ladrillos, que es cómo crear un portafolio de inversión, en qué instrumentos invertir, cómo diversificarlo. Y para este tema tan importante, estamos de manteles largos aquí en 100 ladrillos con un invitadazo de honor que es mi querido Eduardo Rosas. Eduardo Rosas, que tiene un canal que se llama Eduardo Rosas Finanzas Personales. ¿Cómo estás, mi estimado Eduardo? Bien, muchas gracias, Iván. Gracias por la invitación. ¿Cómo estás tú? No, al contrario, gracias a ti por aceptar la invitación. Y bueno, pues vamos a entrarle de lleno al tema, Eduardo. La primera pregunta que nos hacen los inversionistas es: ¿cómo dar el salto entre el ahorro y la inversión? Porque evidentemente cuando hablamos de finanzas personales sabemos que hay que poder salir de esta dinámica en la que gastamos más de lo que ganamos y eventualmente, o en el mejor de los casos, nos gastamos todo lo que ganamos y eventualmente vamos creando un ahorro, pero ya muchas personas van logrando generar ese ahorro, pero ya el salto a la inversión pues a veces les representa temor, dudas, desconocimiento, dónde sí invertir, dónde no. ¿Cómo damos el salto, Eduardo, del ahorro a la inversión? Pues antes que nada, justamente son cosas completamente distintas, ¿no? Nosotros podemos tener inversiones y ahorros al mismo tiempo porque tenemos objetivos distintos. Podemos tener algunos objetivos pues, a corto plazo de que queremos comprar X cosa o Y cosa. Eso normalmente lo contemplaríamos como un ahorro. Cuando ya tenemos una estrategia, un objetivo más a largo plazo que pues a lo mejor va más allá de unos pocos años, quizás para el retiro, que es lo más común, o para la educación de los hijos en 15 años o algo por el estilo, algo que esté bastante en el futuro, ahora sí hay que considerar una inversión. Y efectivamente, el hacer este brinco, normalmente a lo mejor tenemos la preconcepción o la idea errónea de que invertir es solamente para gente que tiene mucho dinero y que quizás hasta tienen acceso a bancos secretos o algo por el estilo, pero la verdad es que es muy sencillo, ¿no? Y cada vez se ha hecho más sencillo. Creo que es importante que cuando apenas vamos a empezar a invertir, antes que nada empecemos, uno, conociendo cuál es nuestro objetivo, por qué es que vamos a querer invertir y en qué momento ya necesitaríamos ese dinero, en un plazo a lo mejor de X cantidad de años, definir ese plazo y empezar poco a poco, ¿no? Vamos a hablar justamente acerca de crear el portafolio, a diversificarlo, pero la idea es de que empecemos poco a poco, no solo para no empezar a invertir en algo que quizás sea mucho más riesgoso de lo que podemos soportar, sino que además justamente saber hasta qué punto nosotros como inversionistas podemos soportar diferentes riesgos o cómo nos comportamos en diferentes situaciones, ¿no? Claro. Entonces hay muchas opciones que podemos ir tomando dependiendo de cómo nos vayamos conociendo como inversionistas. Interesante. En tu caso, Eduardo, digo, yo sé que eres una persona muy joven y has tenido mucho éxito en este tema de las inversiones en los últimos años. ¿Cómo fue que diste el salto? Platícame un poquito de tu trayectoria. Sí, pues fíjate, yo creo que desde la prepa he tenido la inquietud de cómo funcionan, sobre todo las casas de bolsa y las acciones y este tipo de cosas, ¿no? La verdad es que, pues, no me metí a estudiar nada de eso, no sabía, no tenía ninguna idea. Mi primera carrera fue una ingeniería en sistemas, entonces pues, no era nada cercano a lo que nos decían cómo invertir. Por supuesto que no era un tema en la universidad, sino que mi segunda carrera fue finanzas y banca. Y fue ahí como poco a poco empecé a tener una mejor idea de, pues, cómo se construye un buen portafolio, etcétera. Sin embargo, yo en esa, pues, hace, que fue unos 5 años, 4 años, 5 años, yo tenía más bien la inquietud de comprar acciones y generar rendimientos como con trading, ¿no? Como intentar comprar más barato de lo que eventualmente quiero vender y hacerlo como constantemente, ¿no? Y recuerdo incluso que los profesores nos decían que eso era muchísimo riesgo, que en realidad deberíamos de crear un portafolio diversificado. Yo decía, ay, no es que ellos ya tienen 40 y tantos, 50 y tantos, yo tengo 20 y tantos, puedo tomar más riesgo que ellos, ¿no? Sino que es un poco más para acá. Quizás hace unos 3 años que empecé a leer más acerca del tema, a entender un poco mejor las razones que ellos nos daban, que ahora sí me fui dando cuenta de que, ok, tiene eh, una muy buena razón de ser el diversificar un portafolio, ¿no? Que podríamos hablar un poco acerca de eso, pero esencialmente se trata de no estar activamente buscando en qué invertir o cuándo comprar, cuándo vender, sino que
podríamos simplemente definir la estrategia en este momento y utilizarla por años y años sin tener que preocuparnos prácticamente nada de cómo va funcionando, ¿no? Totalmente de acuerdo. Bueno, aquí tienes un elemento importantísimo. Yo creo que el tema de la educación financiera, efectivamente, con independencia de la carrera que hayamos elegido, difícilmente encontramos en la trayectoria educativa de cualquier persona cómo gestionar el dinero, cómo administrarlo y mucho menos cómo multiplicarlo. Entonces el primer elemento es, tenemos que estudiar, tenemos que informarnos, tenemos que acudir a canales como el tuyo, en donde eventualmente vamos a entender cuál es la dinámica del dinero. Pero el otro tema importantísimo que pones en la mesa es el paradigma de que se necesita mucho para ser inversionista. Esto ya se tiene que trascender, esto no es así, no se necesita ser rico para poder ser inversionista. Quizás en la fase más tradicionalista de la manera como se hacían negocios en el pasado, pues sí, vamos viendo a qué tipo de activos tienes acceso en función del capital, pero hoy por hoy eso ya, vamos, se está democratizando, la propia tecnología está permitiendo el acceso a distintos instrumentos de inversión, y también el conocimiento pues también se ha democratizado y prácticamente al alcance de un clic podemos aprender de cómo manejar el dinero, aprender de inversiones y luego voltearnos hacia las plataformas, como es el caso de 100 ladrillos, una de tantas en las que tú ya puedes empezar a generar tus primeras inversiones. Pero entonces pues entremos ya de lleno, mi estimado Eduardo. Ok, ya estoy listo para invertir, ya más o menos me informé de cómo funciona el tema del dinero, pero ¿cómo creo un portafolio? ¿Qué elementos tiene que tener? ¿Hacia dónde debo de voltear a ver si es que son apenas mis primeras inversiones? Claro, pues justo como mencionaba al principio, la idea inicial es el conocer para qué estamos invirtiendo, ¿no? ¿Cuál es mi objetivo? Porque si mi objetivo es simplemente ahorrar un poco, que quizás genere un poco de rendimiento de aquí a 1 o 2 años para empezar un negocio, va a ser una inversión, un portafolio completamente distinto a si mi objetivo es dentro de 30 o 40 años para mi retiro, ¿no? Lo que sí es que podríamos empezar con el concepto de diversificar. Diversificar es una de las partes más importantes de un portafolio exitoso y ya ir adaptando esa diversificación dependiendo de estos plazos y de algunas otras cosas. Yo una forma de diversificación que, digo, hay varios modelos, ¿no? Hay varias formas de lograr la diversificación, pero a mí me llamó mucho la atención un modelo que creó David Swensen, que es el jefe de inversiones de la Universidad de Yale, que justamente se enfoca completamente en diversificar de tal forma que como inversionistas no estamos expuestos a riesgos individuales. Es decir, que si a X empresa le va mal, pues que nuestra inversión no se ve tremendamente afectada por eso, ¿no? Que si a un inmueble, pues de pronto no lo están rentando como lo estaban rentando anteriormente, pues que tampoco lo sintamos tanto y podamos mantener la inversión por más tiempo. Que justamente es una de las claves de una inversión exitosa, ¿no? Que aprovechemos el interés compuesto y para aprovecharlo justamente se tiene que mantener la inversión durante todo el plazo que hayamos definido, ¿no? Si habíamos definido el plazo a 10 años y 3 años después de que iniciamos, no sé, se cayó la bolsa o ya no nos pagan rendimientos o X razón, quizás como inversionistas nos sintamos nerviosos, terminamos la inversión, y entonces la inversión ya no cumplió su objetivo porque no estuvo invertida el tiempo que lo habíamos definido, ¿no? Entonces es muy importante esa diversificación. Y para compartirte justo el modelo de Swensen, que justamente es un modelo, porque no lo tenemos que copiar tal cual, sino que lo debemos de adaptar. Pero este modelo de diversificación contempla el invertir 30% en acciones de Estados Unidos, 15% en acciones de empresas que estén en economías desarrolladas, llámese en países en Europa, Japón, Australia, Nueva Zelanda, por ejemplo, otro 5% en acciones de economías emergentes, China, India, México mismo, Brasil, etcétera, 20% en bienes raíces, justamente ahí puede entrar perfectamente 100 ladrillos, otro 15% en bonos del gobierno de un país, en nuestro caso podría ser de México, y otro 15%, para completar el 100%, en bonos pero protegidos de la inflación. Entonces, de esta forma tenemos por todos lados, ¿no? Tenemos no solo acciones por todo el mundo, por un montón de países, sino también bienes raíces, también tenemos bonos, que lo que hace es que si le va mal de pronto a un país, pues nuestra inversión no depende de ese país, ¿no? Estamos diversificados completamente y sabemos entonces que pues otras inversiones podrían como que respaldar a todo el portafolio para que no veamos tanta volatilidad y de nuevo justamente podamos mantener la inversión por más tiempo, lo que nos ayuda a aprovechar el interés compuesto.
Totalmente de acuerdo. Muy interesante este modelo que propones. ¿Y cómo lo contrastarías, por ejemplo, con el típico modelo? Es un modelo muy tradicional, ya tiene más años, en donde se recomienda que tengas el 60% en renta fija y el 40% en renta variable. Aquí yo veo ciertos porcentajes que están un poco más cargados a la parte variable, porque lo que entiendo que propones es que pongas el 50% prácticamente en acciones de bolsa, ¿de acuerdo? Aunque está diversificado en distintos países. ¿Qué opinas del Sí, contraste contra renta fija? para empezar, justamente es un modelo, ¿no? La idea es de que nos preguntemos como inversionistas, ¿sabes qué? Yo siento que si mi inversión cae 10% estaría súper nervioso, no podría dormir. Entonces, definitivamente hay que adaptar ese modelo y reducir el porcentaje en esas acciones, ¿no? Que justamente el modelo dicta 50%, pero hay que adaptarlo personalmente. En cuanto a ese 60-40, pues sí, justamente hay modelos, digamos que un poco más sencillos de, pues simplemente destina 40% a acciones, digamos que al S&P 500, que es un índice en Estados Unidos, y el otro 60% a bonos. Y normalmente lo podemos ir adaptando también, ¿no? Otro modelo justamente de simplemente dos activos es de simplemente a tu edad, a 100, restarle tu edad, y eso es lo que tienes que tener en acciones. Entonces, si tengo 30 años, tengo que tener 70% en acciones, 30% en bonos. Entonces, sí hay diferentes formas de empezar a diversificar. Lo cierto es que con este modelo que les comparto, es una diversificación aún mayor, ¿no? No estamos nada más en acciones, nada más en bonos, contemplamos además muchísimos países, contemplamos además bienes raíces, que ayudan a que en diferentes situaciones nos pudiéramos adaptar. Si nosotros tuviéramos simplemente 40% en acciones en el S&P 500 en Estados Unidos y de pronto pasa una pandemia o pasa la crisis del 2008 o pasa la crisis del 2000, pues que se cayó toda la bolsa, porcentajes inmensos, vimos el año pasado cómo se caía 35% en un mes, pues allá va un buen porcentaje de nuestra inversión, y aunque sepamos de que en el futuro creemos que se va a recuperar, es difícil como inversionista mantenerse al menos tranquilo, ¿no? Y quizás en esos momentos es cuando decidimos, no sabes qué tengo que vender, veo que se está cayendo todo, y es cuando se interrumpen las inversiones, es cuando se dañan los rendimientos de un portafolio. Sí, sobre todo es primero que nada, este horizonte de inversión que tú propones, que es decir, tienes que conocer cuáles son tus objetivos personales, ¿no? Si el resultado de las inversiones que estás haciendo tiene un objetivo de cortísimo plazo, en 2 años necesitas el capital más el poco o mucho rendimiento que generaste, bueno, pues evidentemente no podrías o no deberías estar invertido en instrumentos en donde la volatilidad te pueda, digamos, llevar a tener que quedarte más tiempo, ¿no? Exacto. Y el otro tema bien importante es realmente dimensionar que el principio de diversificación es que justamente estás distribuyendo el nivel de riesgo que tiene tu dinero, ubicado en los distintos instrumentos, por esta relación del rendimiento que no siempre es positivo. Cualquier factor podría afectar el activo, no hay activo que no tenga riesgo y que lo estás mitigando, porque últimamente, Eduardo, sobre todo con el tema del trading, ¿no? Hay esta como noción, lo veo mucho, por ejemplo, en criptomonedas, también pasa mucho en acciones, pero donde tú vas viendo la volatilidad, hoy está en 10,000, mañana está en 15,000, entonces asocias que estás teniendo 50% de rendimiento y entras a 15,000 con la ilusión de que pasado mañana se vaya a 25,000 o 30,000, y lo peor de todo es que si eso sí sucede, pareciera que el inversionista ya encontró la manera de invertir cuando no es otra cosa más que estar sujeto a una volatilidad de cortísimo plazo, que hoy puede ser rendimientos infinitos, pero mañana se puede ir a cero con todo y el capital. ¿Cómo mitigamos eso, Eduardo? Porque lo veo en muchas de las comunidades de inversionistas, este apetito por pensar que invertir es ganar dinero fácil y rápido, ¿no? Sí, sí, es justo con las criptomonedas se ha vuelto muy común, ¿no? De que de pronto vemos a Bitcoin o a Ethereum o recientemente a Doge, que es una criptomoneda muy extraña, de pronto subir tremendamente en un día, en una semana, y empezamos a tener este miedo de perdernos de la oportunidad, ¿no? Que en inglés se le dice FOMO, Fear of Missing Out, que los humanos, pues, por la naturaleza, como hemos evolucionado, pues tenemos el miedo de que, vemos a tanta gente aprovechar estas oportunidades y nosotros no estamos ahí y queremos aventarnos ahí. Pero como lo dices, ¿no? La volatilidad es inmensa, los riesgos son muchísimo más elevados. Así como vemos a muchos casos de gente que
pues a lo mejor duplica, triplica, quintuplica su rendimiento en un día. Así también podemos ver el contrario, ¿no? De personas que pierden no solo los rendimientos que habían generado, sino también su capital. Sí, creo que una de las formas en que nos podemos intentar balancear, para empezar justamente siempre contemplar la diversificación, pero lo que sí es cierto es que, y algo que quizás no tocamos mucho cuando hablamos de inversiones, es que debemos de contemplar cómo reaccionamos como inversionistas y nuestra psicología como inversionistas, ¿no? Si estamos todo el tiempo, pues hasta bloqueados o muy enojados o con este miedo de que estamos perdiendo la oportunidad y no nos sentimos tranquilos porque no estamos invirtiendo en estas cosas, creo que puede llegar un momento en el que simplemente toda nuestra fuerza de voluntad se acaba, tomamos una muy mala decisión y vendemos todo lo demás para meterlo en este activo. Simplemente porque no pudimos resistir más a ese miedo, sí, el miedo de perdernos de las oportunidades, ¿no? Creo que si ese llega a ser el caso de una persona, es mejor el destinar un porcentaje pequeño de su portafolio, digamos que un 1, 2, 5% máximo, a hacer este tipo de inversiones que pues no son tradicionales, pero justamente están generando este miedo para aplacar ese FOMO, ¿no? Pues nuestra psicología de intentar estar en todos lados o el miedo que estamos sintiendo, y que de esta forma el resto del portafolio, el otro 95% que sí está diversificado en instrumentos más tradicionales, pues pueda seguir todo el tiempo, como lo mencionaba, que es tan importante para aprovechar el interés compuesto. Y ya que si a ese 5% de pronto le va bien, pues muy bien, pero si le va terriblemente mal, como puede ser en todo momento, sobre todo con estas inversiones tan volátiles, pues es un porcentaje pequeño del portafolio y no impacta tanto a nuestra inversión, a nuestras finanzas, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y sobre todo esta máxima en materia de inversiones que dice que no deberías, ¿no? O sí, no deberías de invertir el dinero que no estás dispuesto a perder, ¿no? Porque también hay esta asociación como que el principio de la diversificación también te va a garantizar un rendimiento. Por supuesto que ya cuando utilizamos modelos o la experiencia de gente como tú que consistentemente ha demostrado un comportamiento de portafolio pues más o menos estable, bueno, podrías pensar que se va a comportar de la misma manera, pero también con frecuencia vemos a muchos inversionistas pensando que el capital no está en riesgo, incluso diversificando. Y otra vez, pues es esto, ¿no? Las bolsas, como dices, una caída de bolsa podría tardar pues de 5 a 10 años en recuperarse y de pronto pues seguir el principio de diversificación con el porcentaje que decidas distribuir, 20, 30, 40, 60, pues en ese caso se iría ya con rendimiento negativo y tendrías que dejarlo ahí ese periodo de tiempo o incluso pensar en tomar las pérdidas, sacar el capital, pero que no haya esta como dinámica en donde el inversionista cuando entra en contacto con una posible pérdida, pues lo que vemos con frecuencia, sales de ahí y dices, pues no sabía cómo hacerlo, me metí, invertí, me fue mal, me salí y nunca más volví a regresar, ¿no? Y el dinero se va o al colchón o a las cuentas de ahorro, en fin. Entonces yo creo que es poder dimensionar que vamos a ir invirtiendo el capital, no como un tema como de riesgo, como de apuesta de casino, pero pues jamás inviertas nada que no estás dispuesto a perder, ¿no crees? Sí, efectivamente, justo por eso definimos desde el principio un plazo, un horizonte, ¿no? Yo quiero este dinero para mi retiro en 40 años, pues si dentro de 10 años veo que caen las bolsas y veo que mi capital ha bajado, pues no importa porque mi objetivo aún está en el futuro, ¿no? En ese momento no tengo que vender, en ese momento no vendo, porque sé que tras haber diversificado, por supuesto, mi capital puede estar en riesgo, puede de pronto haber caídas, pero podemos confiar con una diversificación de que, pues justo en el largo plazo, este tipo de inversiones diversificadas se han comportado muy bien. De hecho, por ahí hay una estadística de que, pues sí, en periodos de 5 años, X cantidad de periodos hay pérdidas, ¿no? En periodos de 10 ya es como un 5%, pero en periodos de 20 años, al menos hasta el presente, no hay ningún periodo de al menos 20 años de inversión que haya generado pérdidas. Eso no quiere decir que en el futuro no vaya a pasar, pero justo entre mayor sea el plazo, menos el riesgo de que tengamos pérdidas con la inversión, aunque siempre existe, ¿no? Así es, por eso dice Warren Buffett que él es el mejor inversionista del mundo, no por ser muy inteligente, sino porque es el más longevo, ¿no? Exacto. Y es este efecto de lo que mencionas, que la misma bolsa en el larguísimo plazo siempre ha pues demostrado rendimientos positivos.
Ahora, teniendo esto claro, Eduardo, yo creo que un inversionista que nos está escuchando y que se está animando a empezar a invertir, pues ya tiene el concepto, como decir, bueno, vamos, es un portafolio diversificado. Voy a tomar como ejemplo esta recomendación que haces, donde dices, vámonos con 35% en bolsa americana, 15% tres países desarrollados, 10% tres países subdesarrollados. Aquí particularmente hablando de acciones, ¿de acuerdo? Estamos en bolsas. Sí. Luego nos vamos 20% a inmuebles y luego nos dijiste el otro 15% en bonos del gobierno. Ahí estamos ya en 85 y el otro 15%. En bonos pero protegidos de la inflación. Ah, perfecto. Muy bien. Cuando es la primera vez que escucho esto, Eduardo, el qué, el cómo y el en dónde, porque en este punto, en donde ya hay esta claridad de poder entender que hay que diversificar el portafolio de inversión, me parece que muchísimos inversionistas dicen, ¿a dónde voy? ¿Dónde se invierte en una bolsa americana? ¿Dónde compro acciones de un país europeo? ¿Dónde compro inmuebles? Que por supuesto el caso de 100 ladrillos. En fin, ¿dónde compro bonos del gobierno? ¿Cuál es la recomendación directa para que el inversionista tenga esta sensibilidad de que no es algo inalcanzable, de que no es un proceso difícil y de que no se necesita muchísimo dinero? Claro, justo cuando hablamos de invertir, por ejemplo, en China, no estamos diciendo vete a abrir una cuenta, quién sabe en qué banco de China y pídeles que te vengan acciones. Hay ya muchas facilidades. Actualmente existe el Sistema Internacional de Cotizaciones, que en México entonces tenemos acceso a diferentes instrumentos, diferentes acciones de todo el mundo, a través de casas de bolsa mexicanas. Entonces, completamente reguladas por las autoridades mexicanas, todo completamente transparente, sin tener que irnos a crear cuentas en otros países que ni siquiera vamos a visitar. Entonces, ya en México podemos encontrar a varias casas de bolsa que justamente tras crear una cuenta, nosotros podríamos acceder a este tipo de acciones. Ahora, justo al momento de hablar de acciones, tampoco me refiero a 30% en acciones de Estados Unidos, significa 30% a Apple, ¿no? 30% a Tesla, sino que justamente también diversificar dentro de cada uno de los porcentajes. Por ejemplo, mencionaba el índice S&P 500, que junta a 500 empresas de Estados Unidos, las 500 más grandes en capitalización de mercado. Justamente es una buena forma de diversificar. No estoy exponiendo ese 30% a una o dos o tres empresas, están 500. Si a una le va mal, pues no será tanto problema, ¿no? Justamente entonces, para invertir en este índice, empezando con ese primer 30% en acciones de Estados Unidos, existen algunos fondos cotizados, que justamente siguen a este índice. Entonces se encargan de generar los rendimientos, generar las inversiones en esas 500 empresas. Podría mencionar que existe uno de Vanguard que se llama VOO, que es uno de los más baratos en cuanto a comisiones, aunque más caros en cuanto a cuánto cuesta cada título. Tendríamos que invertir por ahí de 7,000 pesos mínimo para poder comprar un título, aunque hay opciones más accesibles, ¿no? Hay por ahí un fondo que se llama SPLG, si no mal recuerdo, que anda por ahí de los 1,000 pesos, también con comisiones bastante bajas, o hay un fondo que se llama IVV Peso, que también sigue al S&P 500, pero anda por ahí de los 70 pesos, si no me equivoco. Entonces, hay opciones para todo, ¿no? Hay muy accesibles también, aunque justamente este IVV Peso es más caro en cuanto a comisiones que los primeros que mencioné. En cuanto al 15% que se va a acciones de economías desarrolladas, también existen fondos. No es como que tengamos que ir a Europa a comprar algunas acciones, y también no significa solo invierte en unas cuantas empresas, sino diversificarlo también. Y también hay fondos, yo el que utilizo se llama VEA. La verdad es que en este caso no hay tantas opciones que yo haya encontrado, pero este VEA tiene bajas comisiones y anda por ahí de los 1,000 pesos cada uno de los títulos. En cuanto al 5% que se va a acciones de economías desarrolladas, tampoco se trata de ir a China, México, etcétera. También hay un fondo, el que yo utilizo se llama WO. Ese WO también anda por ahí de los 1,000 pesos. También, por supuesto, tanto como los que mencionaba, lo podemos encontrar en cualquier casa de bolsa. Ahora, brincando al 20% de bienes raíces, justamente, ¿no? 100 ladrillos es una excelente opción. Podemos ahí comprar los inmuebles directamente, o invertir en los inmuebles directamente. Pero también la idea es diversificar, ¿no? No solo el 20% a un solo inmueble, sino intentar tener varios, ¿no? Y hay varias opciones también si de pronto
pues el 20% que tenemos no es suficiente para tener varios inmuebles, pues podríamos destinar un porcentaje a 100 ladrillos y otro porcentaje, en México existen las fibras, fideicomisos de inversión en bienes raíces, que justamente nos permiten invertir en varios inmuebles al mismo tiempo, aunque de forma muchísimo más indirecta, ¿no? Pero es una buena forma de complementar ese porcentaje de los bienes raíces. Ya finalmente el último 30% es en bonos, 15% en bonos tradicionales, 15% en bonos protegidos de la inflación. Eso en México de preferencia a través de una plataforma como CETES Directo, que es, pues, como el nombre lo dice, directo, ¿no? Con Afin en este caso. Y no hay comisiones, entonces es la mejor forma de invertir, por ejemplo, en bonos, literalmente así se llaman bonos, eh, que sí son a plazos largos, ¿no? Por ahí de 3 años, 5 años, 10 años, obviamente dependiendo del plazo de nuestra inversión. Y también ahí directamente desde directo, también tenemos la opción de los UDI bonos, que esos son los protegidos de la inflación. En México existen estos UDIs, las unidades de inversión, cuyo valor sube al mismo ritmo que la inflación, entonces no pierde valor, aparte de que también ofrecen un cierto rendimiento. Y ya así tendríamos entonces todo el 100% entre 100 ladrillos, una casa de bolsa, CETES directo, tenemos un portafolio mejor que el 99% de las personas. Totalmente de acuerdo. Si habláramos de algún rendimiento estimado, digo, yo sé que nunca debemos de decir, oye, le vas a pegar a este número, ¿en dónde dirías que podríamos terminar de manera anual con esa mezcla que propones? Pues fíjate, este portafolio, este modelo de Swensen en su forma tradicional, estos porcentajes que fui definiendo, porque hay que recordar que hay que adaptarlos cada uno de nosotros, pero en un periodo de 20 años me parece que el rendimiento promedio anual que generó fue de por ahí del 12%, 15%. Obviamente justo, ¿no? Este no significa que todos los años se genere eso, sino que hay veces que genera menos, hay veces que genera más, hay veces que podría ser negativo, hay que tenerlo en cuenta, pero en promedio, en el largo plazo, podríamos esperar más o menos por ahí. O al menos eso ha sido en el pasado, como siempre hay que decirse, rendimientos pasados no aseguran rendimientos futuros, ¿no? Pero en promedio ese ha sido su comportamiento. Asumiendo que reinviertes todos los rendimientos para traerte el beneficio del interés compuesto. Sí, exactamente, ¿no? Porque de esa forma es como aprovechamos el interés compuesto, si no, pues es simple todos los años. Y en este caso, pues los años que no es ese rendimiento, a lo mejor tenemos pérdidas, tenemos mayores ganancias, pero sí, la idea es siempre reinvertir. Después de todo, nuestro horizonte ya lo definimos al principio, ya sabemos, ¿sabes qué? En 15 años, 20 años, 30 años, pues es solo hasta que se cumpla el plazo que ya vamos a hacer los retiros de los rendimientos. Totalmente de acuerdo. Y esto es algo bien importante que los inversionistas deben de comprender. Tomar el beneficio del interés compuesto a partir de la reinversión de los propios rendimientos que te están dando esas inversiones iniciales. Porque también pareciera que a veces el tema de la inversión trae como una especie de, como la finalidad de que pueda aportarte tus ingresos pasivos, que sí es un mecanismo pero eventualmente si le sacas todos los rendimientos a las inversiones, pues definitivamente no se va a cumplir el objetivo de largo plazo, ¿no? Pues porque el capital está rindiendo lo que rinde en ese periodo, pero si lo sacas, pues estás protegiendo el capital, pero luego ya no hay una reinversión que hace el capital más grande. Exacto. Ahora bien, entonces, si quisieras vivir de tus ingresos pasivos, ¿cuál tendría que ser la estrategia? Sí, justo si ese es el objetivo de generar ingresos de nuestro portafolio, es a lo mejor un portafolio aparte, si es que aún tenemos objetivos a largo plazo, pero este justamente podría más bien enfocarse tanto en bienes raíces, igual diversificado, claro, pero en bienes raíces que generen las rentas, en bonos que nos aseguren también rentas en el largo plazo. Los que mencionaba pagan rendimientos cada 6 meses. Pero en el caso de acciones creo que es donde habría un poco más de cambio porque estaremos contemplando más bien acciones que paguen mayores dividendos. Sin embargo, hay que contemplar que en este caso los impuestos que hay que pagar son muchísimo mayores que acciones que quizás no generan dividendos, que todo lo reinvierten las empresas, o simplemente fondos que pagan menos dividendos, ¿no? Además de que justamente si la estrategia es sacar todo el tiempo los rendimientos, hay que cambiar la estrategia a una muchísimo más conservadora, creo yo, porque justamente podría haber esta variación, ¿no? Quizás sabes que este año tengo 1 millón de pesos invertidos y ese es mi capital y eso me puede generar X cantidad de pesos, pero se cayeron las bolsas o bajaron la tasa que pagan los bonos, etcétera, y el siguiente año, pues mi capital baja a 900,000 o a 850,000 o algo por el estilo,
Entonces, obviamente, tendríamos que esperar un rendimiento inferior, ¿no? Es importante, entonces, contemplar una estrategia un poco más conservadora, menos acciones, más bienes raíces, más bonos, para que las variaciones o la volatilidad sea menor. Totalmente de acuerdo. En todo caso, estás recibiendo el beneficio de la pequeña renta fija que te genera una inversión más segura, como un inmueble o como un bono del gobierno, y eso contribuye con que puedas recibir el ingreso que te esté generando en ese momento, pero típicamente el capital está protegido. Si estás invirtiendo $1,000,000, sigue valiendo eso, un millón de pesos, ¿no? Contrario al otro, en donde la propia volatilidad puede hacer que incluso el monto del capital sea menor en situaciones un poco más adversas y que tengas que esperar. Y bueno, por eso en 100 ladrillos, Eduardo, nos encanta comunicar este componente de cómo ya es una realidad que le puedes meter el porcentaje que quieras a tu portafolio de inversión, sea del monto que sea. Si estás empezando con 100,000 pesos, puedes empezar con este 20% que propones en inmuebles desde 20,000 pesos en 100 ladrillos. Antes me da la impresión que las personas no volteaban a ver inmuebles precisamente porque decían, yo ya sé que en el portafolio de inversión de la gente más acaudalada están los inmuebles, pero si solamente tengo $1,000,000, ¿qué me compro con 200,000 pesos? Pues no me compro absolutamente nada. Por ende, los inmuebles no son una variable a considerar, pero hoy por hoy, pues esto ya cambió y es lo que estamos tratando de hacer con la democratización del acceso a este tipo de activo. Entonces, pues la verdad es que, digo, es muy valioso lo que nos has platicado, Eduardo. Yo creo que este tema que es tan apasionante nos podría dar para muchos minutos más de comentarios, ¿no? Pero aprecio muchísimo tu tiempo. Y entonces, ya para finalizar, ¿cuál es la recomendación que tú le harías a una persona que está empezando, pero que ya tiene un capital? Vamos a decir, una persona que ya ahorró sus primeros 250,000 pesos, sus primeros 500,000 pesos. ¿Cuáles son las recomendaciones que tú le harías para tomar acción en el corto plazo? No, pues sí, justamente eso, ¿no? Tomar acción tan pronto como sea posible para aprovechar el interés compuesto por tanto tiempo como sea posible y empezar, si al principio todavía nos sentimos con resistencia a empezar a invertir en acciones o empezar a invertir en cosas un poco más riesgosas, podemos empezar con pasos pequeños en bonos, en bienes raíces, que suelen ser inversiones más estables, menos volátiles, ¿no? Y poco a poco ir justamente contemplando este portafolio que mencionábamos, mientras además nos vamos conociendo más con inversionistas, ¿no? Justamente, conforme mejor nos vamos conociendo, mejor podemos definir un portafolio que mejor se adapte a nosotros, que más exitoso va a ser para nosotros. Porque es otra cosa, un portafolio que es exitoso para alguien, no necesariamente lo es para alguien más. Porque como lo decíamos, si existe volatilidad, quizás una persona sí puede resistir la volatilidad y puede mantener su inversión, pero otra quizás no y querría retirar su inversión dañando sus rendimientos, ¿no? Entonces, poco a poco irse conociendo. Está bien que nos tomemos algunos meses, algunos años en encontrar nuestro portafolio perfecto. Lo importante es empezar cuanto antes. Totalmente de acuerdo, mi estimado Eduardo. Muy bien, pues te agradezco muchísimo. En estas 100 ladrillos talks que hacemos, donde estamos buscando agregar valor constantemente a nuestros inversionistas, pues siempre le preguntamos a nuestros invitados especiales si tienen algún beneficio para los inversionistas de 100 ladrillos, algo que quieras compartirnos de lo que tú haces. Sí, justo tengo un curso de finanzas personales en donde cubro tanto esto como la creación de un portafolio, como plan para el retiro, ahorrar, invertir, crear un presupuesto, incluso generar nuevas fuentes de ingreso, que para todos los que nos están viendo tienen un 35% de descuento utilizando el cupón 100 ladrillos, 100 con número y ladrillos. De todos modos, todos los detalles por ahí se los dejo para que lo aprovechen. Excelente, Eduardo, pues te agradezco muchísimo por este beneficio que nos das. Entonces es 35% de descuento para el curso de finanzas personales de Eduardo Rosas. Tienen que aplicar el cupón 100 ladrillos. Aquí donde estamos publicando este video vamos a poner los datos. Y de nuestra parte, mi estimado Eduardo, yo sé que este video también lo verá tu comunidad. Queremos también trasladar un beneficio de 100 ladrillos para toda la comunidad de Eduardo Rosas, en donde les vamos a otorgar un descuento del 1% adicional al descuento de preventa publicado en plataforma en inversiones a partir de 30,000 pesos. Cada que hacemos más descuento en preventa, sus plusvalías se están incrementando de manera importante. Entonces, bueno, pues ya está ese beneficio también para tu comunidad, Eduardo. Perfecto, Iván, muchas gracias. No, al contrario. Bueno, pues inversionistas de 100 ladrillos, muchas gracias por su tiempo y por haber seguido esta transmisión.
de un tema tan importante que compartimos el día de hoy, que es la diversificación del portafolio de inversión. Y bueno, pues de la mano de un experto como Eduardo Rosas, a quien nuevamente agradezco su presencia en esta sesión del día de hoy, Eduardo. No, hombre, gracias por la invitación, Iván. No, al contrario, y seguimos en comunicación. Inversionistas de 100 ladrillos, esto fue una edición más de 100 ladrillos Talks. Hasta la próxima.